Pues yo leía cómics desde siempre, desde niño. Casi aprendí a leer para poder leer cómics. Fue algo que me motivó a querer aprender a leer. Poder tener el control de las historias, y no necesitar a nadie más para que me leyera a mí los cómics, ¿no? En el caso de mis papás, cuando estaba muy chiquito, me gustaba mucho tener ese control sobre estas historias, estas aventuras y Bienvenido, Héctor. Qué gusto tenerte en Piensa Fuera de la Caja. No, muchas gracias por esta invitación, Edgar. Aquí estamos a tus órdenes. Oye, a ver, platícanos. Está muy interesante el tema de los cómics, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Cuándo fue que dijiste, le voy a dedicar mi vida a los cómics? Pues yo leía cómics desde siempre, desde niño. Casi aprendí a leer para poder leer cómics. Fue algo que me motivó a querer aprender a leer. Poder tener el control de las historias, y no necesitar a nadie más para que me leyera a mí los cómics, ¿no? En el caso de mis papás, cuando estaba muy chiquito, me gustaba mucho tener ese control sobre estas historias, estas aventuras y pues eso me gustaba mucho. Fue algo que fue parte de mí muy importante, me fue acompañando toda mi infancia, mi adolescencia. Y cuando yo pensaba en los cómics o pensaba en el dibujo, porque a mí me gustaba mucho dibujar, yo siempre lo veía como un hobby, ¿no? Que iba a ser un hobby. Toda mi familia, tanto la familia de mi papá, la de mi mamá, mis conocidos, pues se dedican a otro tipo de cosas que nada tienen que ver con los cómics, con el arte, con la música, con nada de eso, ¿no? Entonces son gente que está más involucrada con la administración, con la contabilidad, con pues todo este tipo de cosas. Y yo decía, bueno, pues es que cuando uno es adulto, pues tiene su trabajo. Y yo me imaginaba que yo iba a tener mi cuadernito de dibujos señaladito. No sé, a lo mejor iba a ser contador, no sé, y en mis ratos libres iba a dibujar. Yo realmente no lo veía como algo a lo que me podía dedicar, porque yo no veía a nadie en mi entorno dedicarse a eso. En algún momento, cuando yo entré a la prepa, yo tenía mucho la inquietud de saber qué era lo que yo iba a hacer con mi vida. Me costaba mucho trabajo, en el caso de mi papá, lo que yo veía, lo que se cae mi papá, que él es contador, pero se dedicaba más a la administración, finanzas, este tipo de cosas. Lo acompañaba al negocio familiar, iba y yo decía, no, es que esto como que no me gusta, ¿no? No es lo mío. No es para mí. Y pues yo no tenía ni idea, y yo sentía algo dentro de mí me preocupaba el futuro. Tenía 14, 15 años y yo no sabía bien qué iba a hacer. Yo de muy chiquito sí dije, yo voy a ser universitario, voy a estudiar una carrera universitaria. ¿En la UAM Azcapotzalco? Pues originalmente yo pensaba en la UNAM, ¿no? Era mi sueño. Y entré a una prepa de la UNAM, a prepa 4, y recuerdo que algo ahí que mi papá hizo. ¿Eres Puma o qué? No. Le iba a los Pumas mucho tiempo, pero ya el fútbol y yo no acabamos de entendernos nunca, ¿no? Ni como aficionado, ¿no? Ya no. Pero, pues, en algún momento estando en la prepa, recuerdo que mi papá en esa época me compró un libro. Es un libro que publicaba la UNAM, que traía así como un diccionario como un directorio de teléfonos, que era un directorio de todas las carreras que se impartían en la UNAM, donde te decía en orden alfabético cuáles eran las carreras, en dónde se impartían, en qué consistía, cuáles eran las materias, cómo era el perfil del que ingresaba y el que egresaba, ¿no? Y dónde podían trabajar. Entonces, pues, tal cual así me dijo, pues chécalo, ¿no? Ahorita es más fácil porque lo encuentras en línea, pero en ese entonces era un librote. Y empiezas a ver, actuaría, pues actuaría, no, esto no me gusta, ¿no? Y estando hojeando eso, hubo algunas carreras con las que encontré cierta afinidad, que era artes visuales, diseño gráfico, comunicación, no me acuerdo en la UNAM si era comunicación visual o comunicación gráfica. Dije, pues es que esto
el dibujo, o sea, sí puedes dedicarte a eso, puedes ejercerlo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a definir que yo iba como para allá, ¿no? Me empecé a centrarlo todo en el diseño gráfico, y yo a los 15 años ya decía, yo voy a ser diseñador gráfico. Dije, ¿por qué no? Mi meta va a ser dedicarme a hacer cómics. Eso va a ser eso es lo que quiero, y el medio para llegar a eso va a ser estudiar diseño gráfico. ¿Por qué? Porque no hay una carrera como tal para hacer historieta en México, ¿no? No hay que te enseñen a escribir, a dibujar los cómics. Pero yo viendo los planes de estudio y todo eso, dije, bueno, el diseño gráfico puede ser, y ¿por qué no? Voy a poder dedicarme a lo que tanto quiero. Y ese fue el camino que empecé a visualizar. En el Inter descubrí la carrera en la UAM y preferí pasarme a estudiar en la UAM Azcapo, ¿no? Y fue así como fui agarrando ese camino, pero desde los 14, 15 años empecé a... Mucha gente de Azcapo, que les mando un saludo, quiero mucho a Azcapo, nos ve y nos sigue. Muy bien, pues yo nací en Azcapo, entonces pues yo feliz de estudiar ahí en la UAM Azcapotzalco, en la tierra que me vio nacer, y pues muy orgulloso de la UAM, la verdad. Fue de las mejores decisiones que tomé en mi vida, decidir moverme hacia la... Oye, Héctor, platícanos un poco cuál es todo el proceso para desarrollar una novela gráfica, un cómic, de dónde se obtiene la inspiración para crear la historia, cuánto va a durar, ¿sí? Y crear esos personajes y darles una vida propia a cada uno de los personajes. Sí, pues hay varios caminos que se van tomando sobre la marcha. En mi caso, yo tengo algunas ideas sueltas en la cabeza. De repente, estoy siempre muy como una esponja. Estoy en la vida escuchando lo que dice la gente. Estás en la fila del súper y estoy escuchando cómo hablan las personas, más o menos qué dicen. Y pues todo el tiempo nutriéndome de contenido, tanto audiovisual como lecturas. Y empiezo ahí a vislumbrar un poco qué es lo que a mí me gustaría decir o hacer. Y retomo cosas que conozco, cosas que escucho, cosas que sé. Y empiezo a ver, bueno, esta situación que está muy chistosa, ¿cómo la pondría en este otro contexto, ¿no? Y empiezo, a veces tengo ideas sueltas y las anoto, a veces las anoto en un cuaderno, a veces en las notas del teléfono. Estoy en esa transición entre lo digital y en lo analógico. No acabo de soltar el tener las cosas en la mano, pero y poco a poco voy haciendo un ensamble. Cuando construyo una historia, delimito lo general, ¿no? Cada camino es diferente, ¿no? Tengo historias de ciencia ficción, historias de terror, y tengo una parte muy importante que es lo que es la denuncia social. Son 3 aspectos diferentes. Entonces, la ciencia ficción y el terror es muy divertido, es muy imaginar algo y hacerlo. En el caso de la denuncia social, involucra todo un tema de investigación muy fuerte y pues bueno, al final lo que voy haciendo es delimitando qué es lo que quiero contar y a dónde quiero llegar, y voy estructurando las cosas. ¿Y buscas dejar mensajes muy claros? Sí. A lo largo de toda mi obra, a pesar de que los géneros son diferentes, yo sí hay ideas que me gusta transmitir, que me gusta... la gente que conoce mi obra se puede percatar de algunas cosas que en algunos libros son muy sutiles y en otras cosas son muy directas. Toda mi obra tiene un aspecto de denuncia. Siempre estoy hablando de algo con lo que no estoy conforme. Y, por ejemplo, la ciudad es algo muy, muy protagonista en la mayoría de mi obra, y el cómo la ciudad te oprime y lo que te hace sentir cuando estás atrapado en el tráfico, ¿no? O cuando estás atrapado en el metro, o sea, son ese sentimiento de estar rodeado de tanta gente y sentirte solo, sentirte aplastado. Y bueno, hay una crítica a muchas cosas, ¿no? En mi primera novela gráfica, que es una historia de ciencia ficción, ¿Qué se llama? Hermanos, se llama Hermanos. Está cumpliendo 10 años en este 2024. Ahorita estamos preparando la edición de aniversario, pero es una obra que habla de 2 hermanos que se reencuentran en la Ciudad de México en un futuro cercano, en medio de
una crisis de violencia que hay en la ciudad. Y dentro de todo hay mucha crítica. O sea, estos personajes van y se echan unos tacos, van a una cantina, ¿verdad? Y pasan muchas cosas que son cotidianas. Hay una crítica que hacía yo a la falta del agua, a la crisis del agua, ¿no? En este mundo ficticio ya solo hay agua corriente 3 días a la semana, ¿no? Entonces, de repente es algo que mencionan, pero así como de manera tangencial lo mencionan. Sin embargo, a mí la parte de la ciencia ficción que yo hago, el cyberpunk, señala mucho las consecuencias de las malas decisiones de nuestro presente. Del presente. Lo que estamos haciendo mal ahorita, cómo va a impactar en nuestro futuro. Y en ese futuro están con muchas de mis historias. Entonces, si hago una crítica a las acciones que llevamos en el día a día como ciudadanos, como personas que transitamos principalmente en esta ciudad. Eso es, pues es una crítica y pues no es directa, ¿no? El libro no trata de eso, pero pues sí busco que haya esa manifestación de algo que tengo que decir al respecto. Y aportar cosas a la cultura y a la sociedad mediante las historietas. Sí, pues es muy importante para mí esta parte de, estamos hablando ahorita de la UAM, la parte de la retribución social que uno tiene que hacer como profesionista, primero como profesionista, como universitario, como egresado, pero sobre todo como ciudadano. A mí me parece que es muy importante que tratamos de mirar a nuestro entorno y ver cómo podemos modificar lo que necesitemos mejorar. Tengo una serie de libros que se llama Sueños Rotos, donde el tema central de esas novelas gráficas es la trata de personas, la trata y la explotación de personas. La razón por la que quise hacer estas historias, fue porque cuando yo leía noticias o me documentaba o veía, yo siempre estoy como viendo, absorbiendo. A mí me impactaban mucho esas historias de la trata, de las chicas que eran tomadas de sus pueblos y colocadas aquí en la Ciudad de México, explotadas, y todo en contra de su voluntad. Me parece una cosa horrorosa, ¿no? Y entre más conoces eso, pues es algo muy fuerte que nosotros podemos pasar por las calles y las vemos y pues ahí está. Las chicas malas, ¿no? Y no sabes todo lo que hay alrededor. No sabes todo lo que hay alrededor. Y está muy, muy fuerte lo que ahí pasa. Y a mí me gusta mucho, bueno, lo que yo dije es, ¿qué puedo hacer yo? O sea, pues yo no puedo correr y agarrar a una muchacha, rescatarla de las guerras de la trata, ¿no? No tengo la capacidad de hacer eso, no puedo. Y una decisión que tomé fue, bueno, a través de mi obra voy a poner el tema sobre la mesa y que la gente que pueda estar ahí transitando por estas calles viendo a las chicas, pues que por lo menos ahora sepan qué es estas historias sórdidas que hay detrás, toda la violencia que hay detrás de estas chicas que están ahí paradas y que parece que, pues está trabajando, ¿no? Muchos años, algo que yo comento, muchos años nos vendieron la idea de que una chica que es prostituta es porque quiere, ¿no? Y está ahí y vendiendo su cuerpo, y la idea de mujer bonita, ¿no? De esta película de Julia Roberts, ¿no? En algún momento alguien la va a enamorar y va a salir adelante. Pero la verdad es que no es así. Realmente son muy pocas las chicas que se dedican a ello, que lo hacen por su propia voluntad. La verdad es que es una forma de esclavismo moderna. Y bueno, lo que yo busco con mi obra es poner ese tema sobre la mesa y bueno, si yo puedo, eso que a mí me producían esos reportajes que yo leí, estas historias que yo conocí y esta sensación que me causaron en el estómago esta indignación, pues yo busco transmitir eso y que a partir de ahí pueda transformarse la forma de pensar, de ver ese fenómeno y ya no ignorarlo, o sea, ya no voltearse para otro lado, sino, no sé, si yo logro cambiar la vida de una persona, ya valió todo el esfuerzo de todos los libros. Y bueno, eso es lo que yo busco con la obra. Sí creo que, sí, las historias de ciencia ficción, el terror, jajajiji, pero el terror de veras, la trata, sí es un tema muy fuerte. Y me gusta cómo, pues, ha sido bien recibido en los libros, la verdad.
les ha ido bien y si hay gente que queda devastada cuando lee esas historias. Y es lo que busco. No puedo proponer yo una solución, no tengo el cómo hacerlo, pero por lo menos digo, pues no voltemos para otro lado. Informar. El tema ahí está y vamos a hacer, ¿no? En el caso de uno de los libros, por ejemplo, el de Sueños Rotos Sofía, es una niña de 14 años que la toman de un pueblo y la colocan en la Merced a trabajar. Y a mí cuando en algún momento alguien compró mi libro y regresaron después, eran maestros de una secundaria. ¿Sabes qué? Yo quiero 30 ejemplares, ¿no? Se los vamos a dar a las niñas de mi clase porque esto está muy fuerte. Esto es algo que está pasando y que, si bien es un tema muy físico lo que yo planteo ahí de cómo se llevan a esta niña, dice, la verdad es que la gente que está abordando ahorita las jovencitas lo hace desde las redes sociales, lo hace desde... Entonces, pues, es una forma en la cual, en este caso, algunos maestros, padres de familia, tíos, ¿no? Han encontrado cómo a sus sobrinas, a sus hijas, a sus alumnas, comunicarles esto que está ocurriendo. Y pues sí, al final yo creo que esta responsabilidad de dar una retribución social, de aportar algo a tu entorno, me parece que es muy importante. Y pues yo decidí hacerlo con lo que yo hago, con los cómics, con las novelas gráficas, y esto me ha permitido pues aportar un poco a algo y pues yo estoy muy contento con el resultado que hasta ahora hemos tenido. Oye, Héctor, ¿y se genera colaboración o eres únicamente tú solo? ¿O hay otras personas que has conocido, autores, artistas, donde dices, hagamos algo juntos? ¿O préstame tu personaje que va a hacer un cameo en mi obra? Pues a lo largo de los años es bien interesante porque el rollo del cómic en México, si bien hubo una época donde hubo una industria muy grande, muy saludable, con mucha gente trabajando en ello, a principios de este siglo se empezó a derrumbar, desde finales del siglo pasado, y prácticamente se acabó el cómic mexicano. Hubo un momento donde ya no había historieta en México, y esto se empezó a retomar hace unos años, 15 años a lo mejor, un poquito más. Y la gente que hace cómic en México actual es un círculo de gente que son muy pocas personas, ¿no? No sé, serán 200, 300 personas en todo el país. Y pues esto nos ha llevado a que cuando buscando difundir los proyectos, los cómics, vamos a un evento, vamos al otro, empezamos a encontrarnos, a conocer gente. Y pues sí, a lo largo de este tiempo sumado fuerza con varios autores, con varios amigos, ¿no? Empezamos siendo conocidos, terminamos siendo amigos. Hay muchas cosas que se van sumando a los proyectos. Hemos realizado proyectos colaborativos, antologías de historieta, donde cada quien plantea algo y se ponen estos cuentos en un solo libro. Y bueno, en el camino he encontrado muy buenos amigos con los cuales pues hemos hecho bastantes cosas. Hace 13 años más o menos fundamos una editorial que se llama Nostromo Ediciones. Y oye, hacer una editorial independiente no debe de ser fácil. Ajá. Y seguramente nos topamos con muchos obstáculos. Y luego el tema, cuando tú te enfrentas con un obstáculo, luego tiras la toalla, ¿no? O dices, ya no le voy a seguir. Platícanos. Ok, bueno, la razón de hacer una editorial independiente es muy extraño eso, porque te decía hace rato, no había espacios para hacer ya cómic en México, casi había desaparecido. No había empresas que se dedicaran a estar produciendo historieta. Cuando yo salí de la universidad, yo salí en 2002, prácticamente ya no había espacios para hacer historieta, no había gente contratando, y solamente había dos caminos para hacer historieta. Uno era maquilar aquí con las editoriales que hacían los libros vaqueros, los sensacionales, y pues era un trabajo que poco a poco se estaba acabando, eso, que cada vez eso se fue cerrando hasta desaparecer. Y la otra opción era irse a buscar trabajo en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Muchos autores acostumbraban ir cada julio a la San Diego Comic Con con su portafolio de trabajos y tratar de quedar en alguna de estas grandes empresas. En mi caso, pues fue complicado
porque pues o maquilabas en México o maquilas para Estados Unidos, pero realmente no había un espacio para hacer tus propias cosas, ¿no? Pues aquí, sin saberlo mucho, empecé en algún momento a hacer colaboraciones con varios amigos aquí y allá, historias cortas que no eran pagadas, sino eran, oye, voy a sacar un libro, te avientas una historia corta, órale, ahí está. Y la única satisfacción era que, pues, que estabas en el libro. Que estabas en el libro, ¿no? Miren, participé aquí, participé acá. Todo esto, pues bueno, yo te decía que estudié la carrera de diseño. Yo me metí a trabajar en una editorial que hacía revistas, Editorial Televisa. Y estuve 11 años trabajando, hacía revistas infantiles. 11 años estuve un par de años como diseñador, después como director de arte, conociendo los procesos de una editorial que trabajaba de manera aceitada, muy, muy bien. Pero yo solamente en esta área, que era la parte de la dirección de arte. Y a la par, mientras estuve en este empleo formal, que la verdad me iba bastante bien, pues yo seguía haciendo mis esfuerzos que eran, que llenaban el alma, pero pues no aportaban nada en la parte económica. Para mí el hacer esto de los cómics era una necesidad, algo que yo no estaba, y aunque me estaba yendo muy bien haciendo diseño, coordinando proyectos artísticos, realmente pues lo mío eran los cómics. Y en algún momento decidí, en 2011, empezar a autopublicar mi trabajo. Junto con otro amigo hicimos esto que se llama Nostromo, que era una revista. Nostromo era una revista. Y era una revista de ciencia ficción. Y publicamos 3 números, ¿no? Nada más. Pero desde un inicio dijimos, esta va a ser nuestra plataforma, va a ser como un trampolín. Desde aquí vamos a empezar a publicar y ya cada quien va a poder a desarrollar más cosas. Igual era invertirle dinero y el regreso era muy lento, muy, muy lento. Sí salían las cosas, pero era un camino muy, muy largo. Por otro lado, yo tenía un empleo formal que me permitía pues esta estabilidad y poder estar tomando de ahí para invertirle de este lado, ¿no? Estando en los eventos presentando mis revistas, mis libros, había gente que se acercaba y me decía, Nostromo, pues públicame, ¿no? Y yo lo decía, ¿cómo te voy a publicar? ¿Con trabajos puedo publicarme yo? ¿Cómo quieres que yo? O sea, lo encontraba un poco hasta insultante, ¿no? Ahora lo veo de otra forma. Pues claro, veían a alguien que ya tiene 3 libros, 4, pues es una gran editorial, ¿no? Pero en realidad, pues ese esfuerzo era un esfuerzo individual prácticamente el que hacíamos ahí. Y pues bueno, le pusimos Nostromo Ediciones porque, pues por tener una marca. Si bien yo trabajaba en una editorial, pues yo sabía perfectamente la cantidad de gente que hay en una editorial, los procesos que hay, y realmente lo que estaba ocurriendo aquí es que casi éramos el trabajo de un solo hombre, ¿no? O el hombre orquesta haciendo todo, ¿no? Escribe, dibuja, edita, esto, revisa los PDFs para la impresión, va a la imprenta a ver cómo va, checa que todo salga bien, le entregan, carga las cajas, los lleva, llega al evento, lo pone, lo monta, lo vende. Entonces empiezas a hacer el hombre orquesta en este sentido. Y cuando alguien llegaba, oye, públicame, ¡ay, qué fácil! ¿No? Pero bueno, lo que pasa es que se proyectaba como que era se veía un trabajo chido, un trabajo muy, muy profesional el que veníamos haciendo, pero pues no entendían lo que venía detrás, ¿no? Para mí la forma de hacer cómics en México fue en este rollo de la independencia, ¿no? De ser una editorial independiente. Y si bien conocía los procesos creativos de desarrollar una publicación, realmente no conocía pues muchos, o sea, los presupuestos, ¿no? ¿Cómo hago un presupuesto? Toda la parte administrativa, pues tenía unos conocimientos ahí. Yo le preguntaba a mi papá, me decía, me pasaban algunos tips. O sea, desde ponerle el precio a un libro yo no sabía cómo hacerlo. Sí, o sea, fue un crecimiento constante, adquiriendo mucha información, irnos transformando día a día, lo que nos estás platicando, Héctor. Yo creo que tenemos mucho material para invitarte próximamente
a otro programa de Piensa Fuera de la Caja. Sin duda, desde muy joven pensaste fuera de la caja, ¿sí? Realizaste algo, ahora sí que desde Azcapotzalco para México, y las personas que vean este capítulo, si quieren hacer algunas preguntas, gracias y felicidades por impulsar el cómic, por pensar fuera de la caja, y espero verte pronto. No, pues aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias por el espacio y pues no estamos aquí de visita.